Queremos ir a la fuente y queremos hablar con el propio Javier Milei. Ahí lo tenemos. Javier, gracias por estar. Le queríamos preguntar, ¿usted cobra las candidaturas? Buenas noches. Absolutamente no, Marcelo. Eso es una vil mentira y de hecho al mentiroso de Bloomberg lo vamos a estar llevando a la justicia por este tipo de mentiras, y para todos los que generaron y propagaron esas mentiras también los vamos a llevar a la justicia, porque eso es absolutamente falso. Concretamente, sí, para que se entienda cómo funciona esto, lo que nosotros hacemos en un proceso de selección, digamos, en la cual los distintos agentes compiten por, digamos, llegar a una candidatura, digamos, los que como nosotros no tenemos, digamos, recursos, ¿sí? Digamos, entonces cada uno se autofinancia la campaña. Es decir, es la forma más legítima y pura de hacer política, donde uno hace política con la propia. Lo que pasa es que esta sociedad ha naturalizado que los políticos nos roben, ha naturalizado la sociedad que los políticos usen la plata de los impuestos para financiar sus delirios electorales. Entonces, digo, ¿cómo es esto? Que, digamos, que los políticos se financien con la plata que nosotros pagamos en los impuestos y nos persigan a nosotros. Esto es como decir, una situación donde los chorros están corriendo los policías. Bueno, esto no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, los que estamos haciendo las cosas bien, que no les costamos un mango a los contribuyentes, que nos ponemos el lomo y laburamos nosotros para hacer política y la financiamos de la propia, ¿sí? Tengamos que dar explicaciones de tipos que la sacan, digamos, del Estado. Es decir, que tienen esas megafastuosas, digo, campañas, digamos, y que evidentemente, digo, lo hacen con recursos del Estado. Entonces, digo, la verdad que es el mundo al revés. O sea, digo, por eso digo, yo digo, miren, la verdad que si están tan interesados por esta cosa, bueno, vayan, investiguen, por ejemplo, quién es Augusto Larreta y qué es lo que hace, o a Edgardo Sensón, o a Emiliano Jacobiti, dale, digamos, y vean cómo, digamos, se financia. Vamos a ver cómo se financia. Sigamos esto a fondo, porque nosotros ponemos la propia, nosotros nos financiamos con nuestro propio dinero y nos autofinanciamos. Es decir, entonces, que den las explicaciones ellos, a ver de dónde las sacan. Ahora... Digo, al margen que el señor Larreta dijo que ganaba, que pagaba un alquiler que era mayor que su sueldo, ¿no? Digo, algo que pasó desapercibido por los medios. Ahora, Javier, o sea, ¿usted piensa que acá hay todo una suerte de complot contra ustedes, de parte de la política, de lo que usted llama la casta? Absolutamente, porque nosotros les estamos poniendo en riesgo el negocio. Es decir, por eso, digo, nos atacan tanto del lado de los kirchneristas como del lado de Juntos por el Cambio, porque nosotros, si entramos al balotaje, digamos, ganamos las elecciones y todos los privilegios de casta se terminan. Entonces, se terminan, digamos, los negocios de los políticos, se terminan los negocios de los empresarios prebendarios, se terminan los negocios de los sindicalistas tranza, se terminan, digamos, los negocios de los econochantas, ¿sí? Y se termina también el negocio de la pauta oficial, digamos, donde, digamos, muchos periodistas responden a la pauta en lugar de responder a la verdad. Milei, entonces, Liliana Salinas no miente, dice la verdad, cuando señala en ese audio que está circulando que se le pedía entre 10.000 y 40.000 dólares a una persona para ser candidata. Nadie le pide dinero a nadie, eso es falso. O sea, usted se tiene que financiar solo, que es otra cosa. Es decir, una cosa es la mentira esta, la farsa, digamos, esto de vender una candidatura, que es falso. Sí. Y otra cosa es que vos me digas, Edgardo, mira, yo quiero participar. Entonces, bueno, vos querés participar, participá. Digamos, o sea, vas a tener que competir con alguien y además te vas a tener que autofinanciar. Es decir, tenés que sacar la propia, tenés que financiarte con la propia. Entonces, digo, me parece que de entre una definición y la otra hay un abismo. Entonces, la verdad que no sé qué parte no se entiende. No, yo lo que no entiendo... Pareciera que hay mucha mala intención en cómo... pero bueno. Yo lo que no entiendo es... A ver si me lo puede aclarar usted. ¿El que no tiene plata, por más que sea bueno, no puede ser candidato entonces de Libertad Avanza? Bueno, pero si es un buen candidato, seguramente alguien lo ayudará y lo ayudará para que se financie. Le pongo el caso de Carolina Píparo, con la desgracia que tuvo. El problema es que mucha... ¿A Carolina usted tiene que pagarse su campaña para poder ser candidata?
Y ella, digamos, trabaja por la campaña de ella, claramente. Digo, ella hace un esfuerzo enorme. Es decir, digamos, y pone muchísimo tiempo y recorre, digamos, la provincia de Buenos Aires y hace el esfuerzo, digamos, para poder ser competitiva. Y sí, digamos, esto funciona así. La política, ¿sabe qué, Edgardo? Funciona a plata. Ahora, usted tiene que elegir la financia como los chorros de los políticos, con los impuestos de la gente, que eso está mal, ¿sí? O la financia, digamos, con la propia. Bueno, nosotros decidimos, digamos, en esta revolución que estamos haciendo, justamente cambiar esto de que los pagadores de impuestos tengan que estar solventando campaña. Claro. La pagamos con la nuestra. Es decir, a los que tendrían que perseguir no es a nosotros que lo hacemos honestamente, tendrían que perseguir a los que justamente utilizan los recursos del Estado para beneficio propio. Claro. Ahora, pero Javier, un poco redondeando lo que dice Edgardo, si alguien, digamos, está con las ideas suyas, creen en su propuesta, en la dolarización y otras propuestas, y no tiene plata, ¿puede ser candidato o necesariamente tiene que tener plata para financiar su candidatura? Bueno, si nosotros creemos que aparece un candidato estrella, digamos, y hay que ayudarlo, digamos, o sea, trabajaremos aún mucho más para ayudarlo. Pero de vuelta, no es de vuelta. Acá, digamos, la plata se consigue honestamente y a nadie se le cobra nada. Claro, eso es lo que tiene que quedar claro, que nosotros no le cobramos a nadie. Usted lo que dice es que no es que dice, bueno, acá hay el primer candidato a diputado. A ver, lo que yo quiero decir es lo siguiente. A ver, yo le voy a explicar, digamos, o sea, cómo es la situación. Esto es un proceso competitivo. En el proceso competitivo hay gente que pierde. Bueno, la gente, digamos, procesa la derrota de distintas maneras. Hay gente que no puede admitir que no fue apto para ganar. Entonces, ¿qué hace? Ensucia. Digo, el caso del señor Bloomberg. El señor Bloomberg, digo, se cree que porque vino a ver una presentación de un libro mío, ¿sí? Digamos, él tenía derecho a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Y exigió ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Se le dijo que no. O sea, entonces dijo, bueno, entonces me tienen que dar ser el primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Le dijimos, no, digamos, o sea, él no había militado ni un solo milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, se le dijo, bueno, en función de lo que había sido su lucha, digamos, le ofrecimos, digamos, una candidatura simbólica. Bueno, al señor no le gustó y ¿qué hizo? Agarré y prendió el ventilador. Decime cuántas pruebas tiene. Ni siquiera puede sostener un argumento. Por eso lo estamos llevando a la justicia y va a pagar por lo que hizo. Va a pagar por las calumnias, por las injurias, por las difamaciones, por todas las cosas que dijo. Porque ni siquiera puede sostener el argumento. ¿Ok? O sea, no, a mí me dijo, y todo funciona así. Digamos, o sea, no hay ninguno, digamos, que pueda documentar esa mentira, porque además no funciona así. Lo que se hace es cada uno se autofinancia. Es decir, que la forma de hacerlo. Usted dice entonces, dejen digamos, o sea, se terminó esta mentira, o sea, basta de esta mentira, digo, que se le cobra. No se le cobra a nadie. Usted tiene que trabajar y conseguirse su propio financiamiento. Obviamente que aquellos que, digamos, que compitieron y se quedaron atrás, patalean. Y como hay caldo de cultivo para darle lugar en los medios, digo, protestan. Pero digo, esta situación pasa en todos lados. Mire, Marcelo, usted que, digamos, es economista, hay un libro de Amartya Sen que es genial, se llama Voz, Salida o Lealtad. Bueno, algunos, digamos, en este proceso gritan, otros se van, ¿sí? Y bueno, y otros son leales y se quedan. Usted lo que dice es que los que están acusándolo a usted de esto son heridos de la integración de las listas de Libertad Avanza. Son los que no calificaron, que usted de alguna manera los desplazó. Y claro, y bueno, son los despechados, son los que perdieron. O sea, lo cual es una muy buena noticia, no merecían estar en el espacio. Porque evidentemente, digamos, frente a la competencia, al haber quedado desplazados, ¿qué es lo que hacen? Ensucian. Entonces quiere decir que no tenían nada de liberales, que en el fondo habían venido por el carrito y que eran bien marxistas, porque justamente la lógica de los marxistas es, digamos, siempre echarle la culpa a los demás. Bueno, es lo que están haciendo. En lugar de decir que ellos no estaban a la altura de las circunstancias, dicen que no pudieron porque le pidieron plata. Entonces se fueron. No, se fueron porque perdieron. Milei, yo sigo tratando de entender cómo es el sistema de ustedes, pero digo, usted que ha renegado de la casta, ha dicho cosas tremendas de la casta política, ¿no está creando una nueva casta que el que tiene plata hace política y el que no se queda afuera?
No, porque si usted su dinero se lo gana todo honestamente, usted lo gasta como se le da la gana. Digamos, lo que usted tiene que entender, Edgardo, que la corrupción es un fenómeno del Estado. En el sector privado la competencia elimina la corrupción, porque justamente usted solamente puede ser exitoso en el sector privado sirviendo al prójimo con bien y mejor calidad o mejor precio. Si usted tiene, digamos, elementos corruptos que hacen que sus costos sean más altos, usted va a la quiebra, ya sea o porque va a aparecer alguien que le vende el mismo producto a menor precio o, digamos, al mismo precio uno de mejor calidad o alguna combinación que lo lleva a la quiebra. En cambio, el Estado, como se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuesto, que usted lo tiene que pagar a punta de pistola porque si no va preso, entonces ahí no hay eficiencia. Entonces digo, yo, ¿sabe qué? No entiendo qué parte usted no entiende, porque nosotros nos financiamos con la propia. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué, Edgardo? A tu bolsillo yo no le cuesto nada, pero digo, pero todos el resto de los políticos te la sacan de los impuestos. Espere. O sea, se financian con la tuya. Usted cobra una dieta, para tratar de entender bien, usted cobra una dieta y además su fuerza política va a cobrar por los votos. ¿Cómo lo de la dieta? Contame lo de la dieta, a ver cómo es. Digo, los legisladores... ¿Cómo es como la dieta? Digo, porque yo la dieta la sorteo. Déjeme terminar la frase. Yo la dieta la sorteo. Pero no importa. Usted hace lo que quiere porque es su plata, como usted dice. ¿Cómo con que la no dieta. importa? Yo no vivo de la política, No, yo vivo de la mía. Déjeme explicarle. Yo vivo de la mía. Déjeme hablar. Yo, de hecho, la dieta la sorteo. Bueno, cuando termine, escúcheme una cosa. No importa lo que haga con la dieta. El origen de la dieta es la plata nuestra. Los legisladores tienen una dieta. Después, los partidos políticos cobran por los votos que tienen. La plata sale de la gente. O sea que usted recibe plata de los argentinos. Discúlpeme, yo todavía no recibí nada. Y de hecho la dieta no la cobro. Está bien, pero es plata de los argentinos. Y parte de ese dinero es financiar el funcionamiento del sistema. Porque digo, lejos de yo ser un antisistema, yo voy contra el status quo, yo voy contra los ladrones. O sea, si usted quiere quedarse con estos mismos que nos están hundiendo hace 100 años, ¿sí? Bueno, pues ya pueden seguir con estos chorros de siempre. O sea, digo, lo que yo digo es que una Argentina distinta, una Argentina mejor, es imposible con los mismos de siempre. Entonces, digo, usted puede seguir eligiendo a esta gente que se financia con la nuestra. Bueno, nosotros usamos la propia. Bueno, a ustedes no les costó un mango. O sea, al resto de los políticos sí. ¿O acaso creen que, digamos, los tamaños de, digamos, la pauta oficial, entre otras cosas? Mire, digamos, qué cosa verdadera, qué forma implícita de hacer campaña. Mire los anuncios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una campaña encubierta. Mire lo que hace el gobernador de Jujuy. Está bien. ¿Cómo y eso? Javier, le agradecemos. Le agradecemos estar esta noche acá y bueno, queríamos escucharlo, precisamente un tema que se instaló, una polémica. Muchas gracias. Gracias, bueno, es la primera vez en la historia argentina que políticos financiándose con la propia. Chao. Bien. Tiene razón él.